Cuando escuchamos la palabra vikingo, nuestra imaginación suele encenderse con imágenes heroicas. Drácars cortando las olas del Mar del Norte, guerreros con hachas levantadas contra el cielo gris, brazaletes de oro brillando al sol de Escandinavia. La memoria popular, alimentada por sagas y series televisivas, ha reducido un mundo complejo a un mosaico de símbolos gloriosos. Pero esa misma memoria también ha silenciado lo que ocurrió tras las batallas, cuando las armas dejaban de chocar y el banquete de la victoria comenzaba. Allí, en ese intervalo de humo, carne asada y cánticos ebrios, se ocultaba una maquinaria oscura, la conversión de mujeres capturadas en botín humano. Los cronistas oficiales, como los que escribieron la crónica anglosajona o los anales irlandeses, registraron nombres de reyes, movimientos de flotas y saqueos de monasterios. Sin embargo, cuando se trataba de las llamadas novias de guerra, la pluma se volvía ambigua, silenciosa o disfrazada de eufemismos. ¿Por qué? Porque el mundo guerrero necesitaba épica, no vergüenza. Admitir lo que sucedía con las mujeres capturadas después de las victorias habría derrumbado el mito del héroe nórdico. La poesía escáldica prefirió narrar la valentía de los jefes y la generosidad de los banquetes, dejando en penumbra lo que verdaderamente sostenía aquel sistema: la violencia sistemática contra los cuerpos femeninos. Sin embargo, los indicios están ahí. Restos arqueológicos en York, Dublín o Ribe muestran cadenas, fosas comunes y esqueletos con marcas de violencia. Documentos legales conservados en Islandia, Noruega o Dinamarca confirman que aquellas mujeres no eran esposas en el sentido cristiano del término, sino propiedad. Y relatos de viajeros como Ibn Fadlan, que observó costumbres de pueblos emparentados con los vikingos, revelan escenas tan crudas que siglos después todavía estremecen. En esa tensión entre mito y realidad se abre nuestra narración. No basta con repetir la historia de saqueos y tesoros. Debemos mirar lo que se escondía tras el festín, lo que el humo de los cuernos de hidromiel trataba de disimular. Porque cada victoria no solo generaba canciones de triunfo, sino también cadenas, marcas en la piel y silencios transmitidos de generación en generación. En este viaje no seguiremos únicamente los pasos de los guerreros, sino el destino de aquellas prisioneras convertidas en moneda. Descubriremos cómo se las seleccionaba, cómo eran marcadas, cómo sobrevivían, o no, a los traslados por mar, y cómo el banquete de la victoria se transformaba en un ritual de posesión. Analizaremos también lo que estas prácticas nos dicen sobre el poder, el miedo y la lógica de una sociedad que convirtió la violencia en tradición. Así comienza nuestra travesía, desmontando el decorado heroico para descender a la maquinaria invisible. De los cantos gloriosos pasaremos a las cadenas oxidadas, de los poemas que callan a los huesos que gritan. Y lo haremos no solo con los datos de las crónicas, sino también con las lentes de la antropología, la psicología y la memoria cultural. Porque en esas sombras, mucho más que en las espadas relucientes, late la verdad sobre lo que significaba realmente una victoria vikinga. La batalla había terminado, el humo aún flotaba sobre los campos y los cuernos resonaban con la llamada a la retirada. Era el instante en que la furia del combate se transformaba en otra violencia más fría, la selección de las prisioneras. Los cronistas medievales, entre ellos los Anales de Dublín del año 974, mencionan un dato escalofriante. La edad de las mujeres escogidas debía estar comprendida entre los 12 y los 25 años. No era una elección casual. Se buscaba un rango vital que combinara juventud, fertilidad y resistencia física. Demasiado jóvenes morían fácilmente en los barcos. Demasiado mayores eran enviadas sin demora a los mercados de esclavos. El procedimiento estaba marcado por la urgencia. Ibn Fadlan, en su viaje por el Volga en el siglo X, describió cómo 3 hombres examinaban cada cuerpo. Revisaban los dientes,
palpaban los músculos de brazos y piernas y buscaban lo que llamaban señales de crianza, una noción brutalmente utilitaria que reducía a la mujer a simple reproductora. Aquellas que superaban el examen recibían una marca con ocre rojo en la frente, un símbolo visible de propiedad. Esa marca no solo significaba supervivencia, también anunciaba el comienzo de un cautiverio que anulaba cualquier identidad previa. Lo que puede parecernos un gesto casi veterinario, revela en realidad un sistema de biopolítica avant la lettre. El poder ejercido directamente sobre la carne, sobre la capacidad de engendrar. En la mentalidad vikinga, la mujer capturada era un recurso estratégico. Garantizaba mano de obra, descendencia esclava y beneficio en los mercados. El cuerpo se convertía en capital. De ahí la frialdad metódica del examen, como si se tratara de ganado. Este proceso no era exclusivo del norte. En Roma, siglos antes, los esclavos se seleccionaban con criterios parecidos: juventud, fuerza, apariencia. En los bazares árabes de El Cairo o Bagdad, los mercaderes también inspeccionaban la dentadura y la complexión. Pero lo que distinguía a los vikingos era la combinación de velocidad y brutalidad. La batalla terminaba al amanecer. Para el mediodía, las mujeres ya estaban marcadas y preparadas para el embarque. Ninguna negociación, ningún ritual matrimonial, solo la lógica impasible de la mercancía. Desde el punto de vista psicológico, el procedimiento tenía otro efecto: la deshumanización inmediata. Al reducir a cada mujer a un conjunto de atributos corporales, los guerreros anulaban cualquier posibilidad de empatía. La marca roja en la frente era también un sello de silencio, un recordatorio de que aquella vida ya no les pertenecía. La víctima, en cambio, experimentaba la fractura absoluta. Su edad, su cuerpo, su fertilidad se convertían en las únicas variables que definían si viviría o moriría. Este instante de selección condensaba el verdadero rostro del poder nórdico. No era solo un poder militar ni económico, sino un poder inscrito directamente en la biología. Un poder que dictaba quién merecía vivir como mercancía y quién debía desaparecer. En esa decisión de segundos se jugaba no solo la suerte de cada cautiva, sino el destino de generaciones enteras de descendientes que nacerían bajo el estigma de haber sido concebidos en la esclavitud. El silencio tras la selección se rompía con el sonido metálico de las cadenas. Los barcos vikingos, diseñados para la guerra y la velocidad, debían adaptarse a una carga distinta: cuerpos encadenados. Las excavaciones en Gokstad revelaron anillos de hierro fijados a las tablas del suelo, cada uno destinado a sujetar un tobillo. 24 aros por nave, 24 mujeres, ni una más. Los cálculos eran precisos, casi industriales. El viaje desde Dublín hasta Bergen podía durar 4 días en condiciones favorables. Para las cautivas, encadenadas con cadenas demasiado cortas para ponerse de pie, el tiempo se volvía una tortura interminable. Los experimentos realizados por el Museo Marítimo Noruego con voluntarios muestran lo devastador del método. Tras 6 horas, comenzaban los problemas de circulación. Tras 12, el daño nervioso era permanente. En el fragor del Mar del Norte, la oscilación del barco provocaba que los cuerpos se golpearan entre sí como mercancías apiladas. La alimentación estaba calculada para la supervivencia mínima. Una sola ración diaria de papilla rancia o pescado en mal estado, suficiente para mantenerlas vivas, pero demasiado escasa para conservar la fuerza. El agua se racionaba con idéntica crueldad. Mantenerlas débiles era una estrategia. Un cuerpo agotado no huye, no se lanza al mar, no muerde al guardia. La lógica era clara: llegar vivas, pero quebradas. El frío completaba el suplicio. Los barcos vikingos no tenían cubiertas cerradas, de modo que la lluvia, el viento y la escarcha azotaban sin tregua. El invierno en el Atlántico Norte no perdonaba, y los primeros en sucumbir a la hipotermia eran aquellos que no podían moverse para generar calor: las mujeres encadenadas.
Las crónicas mencionan travesías en las que la mitad del cargamento humano moría antes de arribar. Los cuerpos se arrojaban al mar, transformando el océano en un cementerio invisible. Pero no era solo logística. El transporte formaba parte de un sistema económico de gran escala. Los talleres de herrería en Escandinavia producían grilletes en masa, evidencia de que no se trataba de saqueos ocasionales, sino de un comercio estructurado. Las islas como Gotland funcionaban como estaciones de tránsito, con corrales de piedra excavados en la roca, aún visibles hoy bajo los bosques, donde las prisioneras eran retenidas antes de continuar su ruta hacia los mercados. El mar, testigo y verdugo, se convirtió en una etapa decisiva de la deshumanización. Allí se forjaba la primera fractura psicológica, el desarraigo. Nombradas con motes, privadas de lengua, sometidas al vaivén constante, muchas comenzaban a olvidar su identidad original incluso antes de llegar a tierra. La cadena en el tobillo no era solo metal, era el comienzo de una metamorfosis forzada, de persona a mercancía. Así, el viaje no era un simple traslado, sino una ceremonia macabra en movimiento. Cada ola golpeando el casco marcaba un compás en la sinfonía del cautiverio, y cuando finalmente las naves encontraban puerto seguro, las cautivas descendían no como mujeres, sino como piezas de un engranaje comercial que las esperaba con avidez. Cuando los barcos alcanzaban un puerto seguro, las cadenas no se soltaban aún. El verdadero ritual aguardaba en tierra firme, el banquete de la victoria. Las sagas, como la de Orkney, describen festines que duraban 2 o 3 días, con carne de res robada, granos saqueados y cerveza fermentada en los calderos de los monasterios profanados. Pero lo que no dicen con detalle esas crónicas es lo que sucedía en paralelo, el reparto de los cuerpos capturados. La distribución de las prisioneras obedecía a un orden jerárquico que evitaba disputas dentro de la banda guerrera. El Jarl, el líder supremo, elegía primero. Después venían los capitanes de barco y finalmente, mediante sorteo, los guerreros comunes. No era un caos, era un protocolo. El tiempo invertido en ese reparto rara vez superaba 1 hora. Aquella rapidez mostraba lo esencial. Las mujeres no eran vistas como personas, sino como recompensas, como parte de la contabilidad bélica. Lo que seguía no tenía nada que ver con el matrimonio cristiano, ni siquiera con las uniones paganas de carácter ritual. La ley islandesa o danesa nunca reconoció a estas novias de guerra como esposas. Eran propiedad. Sus hijos no heredaban, no tenían derecho a reclamar tierras ni títulos. La relación establecida durante el banquete no era unión, sino posesión temporal, marcada por la exclusividad para evitar disputas internas. Cada guerrero sabía a quién le correspondía y nadie interfería. La violencia estaba reglada, domesticada por la lógica de la jerarquía. Mientras los hombres bebían, las mujeres permanecían encadenadas. Su silencio era parte del espectáculo, testigos mudos del poder que acababa de quebrarles la vida. Entre cada ronda de hidromiel, los guerreros recordaban la batalla. Contaban quién había golpeado primero, quién había derribado más enemigos, quién había mostrado valentía. El relato de la guerra se mezclaba con el goce del banquete, y la presencia de las cautivas convertía la celebración en una dramatización cruel. Los vencedores disfrutaban la carne y el alcohol frente a los ojos de quienes habían perdido hasta la última esperanza. El uso de objetos sagrados en estos festines añadía otra capa de humillación. Los anales de Ulster mencionan cómo, tras saquear Clonmacnoise, los vikingos cocinaron su carne en los vasos litúrgicos del monasterio. El acto no era solo profanación religiosa, era un mensaje. La fe de los vencidos, su dios y sus símbolos, quedaban subordinados al poder del hierro y del hacha. La comida preparada en cálices era una burla tangible, una herida espiritual tan profunda como los cortes de espada. Más allá de la ebriedad y la música,
El banquete cumplía una función psicológica. Era un mecanismo de cohesión interna. Al compartir la violencia, los guerreros compartían también la culpa. El acto colectivo diluía la responsabilidad individual. Lo que uno hacía, lo hacían todos. Nadie podía señalar al otro como el único culpable, porque el festín entero estaba construido para repartir tanto el placer como el crimen. Esa dinámica, que hoy reconocemos como una forma de ritual de complicidad, aseguraba que la banda permaneciera unida, incluso ante los recuerdos más oscuros. En esas largas noches, la frontera entre celebración y barbarie desaparecía. Los cánticos ahogaban los gritos, los golpes de jarra contra la mesa se confundían con los golpes de cadena contra el suelo. Y así, entre humo, alcohol y carne asada, la posesión de las cautivas se convertía en una ceremonia de poder, en la cual cada guerrero ratificaba su lugar en la jerarquía y cada mujer recordaba que ya no tenía ninguno. Las sagas celebraban los matrimonios entre clanes libres, narrando alianzas selladas con banquetes y juramentos. Pero para las llamadas novias de guerra no existía nada semejante. Los códigos legales de Islandia, Noruega y Dinamarca son claros. Las uniones entre hombres libres y mujeres capturadas no eran reconocidas como matrimonios. Lo que surgía tras el banquete no tenía el peso de un vínculo legítimo, sino la frialdad de un contrato tácito de propiedad. Los hijos nacidos de estas uniones tampoco escapaban al estigma. Se los clasificaba como born in bonds, nacidos en cadenas. Podían poseer bienes menores, incluso portar armas en algunos casos, pero estaban excluidos de la herencia paterna. La sangre del padre no les abría puertas. La marca de la madre cautiva les cerraba todas. La sociedad vikinga, que valoraba la estirpe y el linaje, encontraba en ellos un recordatorio permanente de la violencia que sustentaba su expansión. El insulto más eficaz en una disputa era recordar a un rival sus raíces esclavas, una herida que atravesaba generaciones. Las leyes iban más allá. Matar a la propia esclava no era delito. Matar la esclava de otro era solo un asunto de indemnización. El crimen se traducía en cifras de plata, 12 onzas por una joven sana, según los textos de la Gragas. No había justicia para la víctima, solo compensación para el dueño. Así, el cuerpo de la mujer no era un sujeto ante la ley, sino un objeto con precio. La violencia se convertía en rutina jurídica, en parte del engranaje administrativo de la sociedad. En casos excepcionales, algunos jarls ricos decidían liberar a sus cautivas y casarse con ellas. No era gesto de amor, sino cálculo político. El matrimonio podía legitimar a los hijos, fortalecer alianzas o blanquear un pasado de violencia. Las sagas de las Orcadas mencionan un puñado de estas uniones, pero incluso allí las mujeres rara vez tenían voz en la decisión. Eran piezas estratégicas, no protagonistas. Lo más perturbador no es solo la violencia física, sino el modo en que la ley la normalizó. Convertir la esclavitud en norma jurídica significó blindar el sistema contra cualquier cuestionamiento moral. Al clasificar a las novias de guerra como bienes muebles, la sociedad vikinga se aseguró de que la crueldad no fuera un exceso, sino una costumbre aceptada. Este contraste con la visión cristiana es revelador. Mientras el derecho canónico proclamaba que todos los matrimonios debían ser consensuales, en la práctica toleraba la esclavitud de los paganos. Así, tanto la ley pagana como la cristiana terminaban convergiendo en un mismo punto: la legitimación de la mujer como propiedad. El amor, si alguna vez existía, quedaba aplastado bajo el peso del mercado y del derecho. En los hogares escandinavos, las esposas libres sabían bien lo que significaba esa diferencia. La presencia de cautivas recordaba que su propia libertad dependía de la fuerza de sus maridos y de los pactos de sangre que protegían a su clan. El matrimonio verdadero brillaba como privilegio, porque la sombra de la esclavitud lo hacía visible. Y así,
en cada casa donde convivían mujeres libres y mujeres encadenadas, la ley dictaba una jerarquía brutal. Unas podían transmitir herencia, otras solo servidumbre. Detrás de la épica de los saqueos vikingos se escondía un motor más poderoso que el oro o la plata: el tráfico humano. Los mercados de esclavos en Dublín, Hedeby y York eran auténticos pulmones de este comercio. Allí, las mujeres capturadas se convertían en mercancía con un valor fluctuante, regulado por la oferta, la demanda y la temporada de las incursiones. Las crónicas monásticas conservan los registros de precios. Una joven en buen estado físico podía venderse por 6 a 12 piezas de plata, mientras que un buen sable costaba 8 y un guerrero 20. El dato resulta escalofriante. La vida humana valía menos que el hierro que la dominaba. Las cifras demuestran que las cautivas eran la parte más rentable del botín. Un monasterio saqueado podía aportar 20 libras de plata en objetos litúrgicos, pero los 30 prisioneros capturados equivalían a 120 libras más en el mercado. Era un cálculo frío, un balance contable que incentivaba a los vikingos a atacar poblaciones civiles antes que objetivos puramente militares. No se trataba solo de robar tesoros, sino de generar un flujo constante de carne humana para alimentar las redes comerciales que se extendían desde Groenlandia hasta Constantinopla. Cada región aportaba su marca al mercado. Las mujeres altas y rubias alcanzaban precios elevados en el Mediterráneo, donde se valoraba la exotización del norte. Las celtas de cabello oscuro se vendían mejor en Escandinavia, destinadas a trabajos domésticos o agrícolas. De Escocia se apreciaba la habilidad textil, de Irlanda la abundancia numérica, de Islandia la resistencia al invierno. Los seres humanos eran catalogados como productos con características regionales, reducidos a etiquetas de utilidad. El negocio estaba tan estructurado que incluso existían temporadas altas. Al final del verano, tras el cierre de las campañas de incursión, los mercados se llenaban de cuerpos jóvenes. Los precios fluctuaban como en cualquier feria medieval. Abundancia significaba devaluación. En invierno, cuando el transporte resultaba más difícil y las rutas marítimas peligrosas, el valor subía. El calendario de los raids se sincronizaba con los ritmos del comercio, creando una economía de la esclavitud tan previsible como cruel. La arqueología refuerza lo que narran los documentos. En York, en 1987, se descubrió una fosa con 37 esqueletos femeninos de entre 13 y 25 años, todos con signos de malnutrición y violencia. En Ribe, Dinamarca, el radar de penetración reveló otro cementerio con 64 cuerpos, fechados en el siglo IX, muchos de ellos de origen escandinavo. Esa última evidencia muestra un giro inquietante. Cuando escaseaban las cautivas extranjeras, los propios vikingos esclavizaban a mujeres de su pueblo, porque el sistema ya no podía detenerse. La economía había devorado incluso a su propia comunidad. Así, el comercio de novias de guerra no fue un apéndice, sino el corazón financiero de la expansión nórdica. Los lingotes de plata fundidos, las casas levantadas en Islandia, las alianzas selladas con oro, eran en realidad el eco de un negocio basado en cadenas. Sin esa economía negra, la historia vikinga habría sido menos gloriosa y más efímera. Y sin embargo, en las sagas apenas aparece una línea. El silencio de la literatura épica es el reflejo de una verdad incómoda. Los héroes del norte no se sustentaron solo en la sangre de sus enemigos, sino también en la carne de las mujeres que redujeron a mercancía. La lógica vikinga no dejaba espacio para la rebeldía, y sin embargo, los registros muestran destellos de resistencia. La saga menciona a Halgar, hija de Hoskul, que en el año 968 apuñaló a su captor con un cuchillo de cocina. Fue ejecutada sin juicio, convertida en advertencia pública para el resto de las esclavas. La lección era clara: cada intento de sublevación se castigaba con rapidez y crueldad.
En Islandia, las mujeres que intentaron escapar recibieron castigos diseñados no solo para destruir sus cuerpos, sino también para quebrar el espíritu de las demás. Tendones de Aquiles cortados para impedir huida, marcas al rojo vivo en la cara para señalar peligro, ejecuciones públicas que convertían el dolor en espectáculo. Pero incluso en este entorno de brutalidad emergía una economía de cuidados distorsionada. Los vikingos sabían que las esclavas representaban inversión y beneficio. Cuando una herida amenazaba su capacidad de trabajo o de reproducción, podían recibir atención médica. En Gotland se han hallado inscripciones rúnicas que mencionan la existencia de curanderas cautivas, mujeres con conocimientos de hierbas y partos que eran mantenidas vivas para curar a otras esclavas. Su valor no estaba en su libertad, sino en sus habilidades. La medicina, despojada de compasión, se convertía en un engranaje más del comercio humano. El aspecto psicológico era igual de devastador. Desde el momento de la captura, a las prisioneras se les cambiaba el nombre, se les prohibía hablar su lengua, se las aislaba de hermanas, madres e hijas. Era una táctica deliberada, cortar los lazos de identidad para producir obediencia. Sin vínculos, sin palabras, sin pasado, la mujer se transformaba en cuerpo dócil. Los cronistas señalan que las madres eran separadas de sus hijos inmediatamente después del parto. Así, el afecto se convertía en un lujo imposible y el miedo en el único vínculo compartido. Lo más inquietante es cómo la religión se desvanecía frente al comercio. Ni siquiera la conversión al cristianismo ofrecía refugio. Las mujeres tomadas de conventos o monasterios eran igualmente vendidas. De hecho, algunas alcanzaban precios mayores, pues se presumía que sabían leer o administrar. El valor espiritual quedaba reducido a valor de mercado. La fe, que prometía dignidad universal, no tenía lugar en los muelles donde los cuerpos eran tasados en plata. Las estrategias de resistencia, aunque casi siempre inútiles, revelan la voluntad de no ser reducidas del todo. El cuchillo oculto, la huida fallida, el rezo murmurando en una lengua prohibida, gestos mínimos que se enfrentaban a un sistema gigantesco. Sin embargo, para la mayoría, la consecuencia era la muerte lenta, transformada en lección viva para las demás. El mensaje del verdugo era también una pedagogía del terror. Resistir significaba convertirse en ejemplo sangriento. Así, entre cadenas y curaciones selectivas, entre castigos ejemplares y silencios impuestos, la vida de las novias de guerra se movía en un espacio de contradicción. Mercancías para el mercado, pero también seres humanos que se atrevían a desafiar, aunque solo fuera un instante, al poder que pretendía poseerlas por completo. La magnitud del sistema de esclavitud vikingo no se sostiene solo en relatos aislados, sino en la convergencia de múltiples evidencias. Los anales irlandeses narran incursiones que coinciden palabra por palabra con la crónica anglosajona. Los mismos nombres de aldeas quemadas, los mismos monasterios saqueados, y siempre la mención velada de cautivas, que desaparecen de la historia escrita para reaparecer en el registro material. Las excavaciones arqueológicas completan lo que las sagas callan. En asentamientos como Hedeby o Birka se han encontrado habitaciones estrechas y sin ventanas adosadas a los salones principales, con anillos de hierro incrustados en las paredes, celdas diseñadas para contener cuerpos humanos. En los pozos de basura se hallan huesos animales partidos de manera distinta, las piezas nobles destinadas a los libres, los restos pobres reservados a los esclavos. Los esqueletos femeninos descubiertos en York muestran marcas en los tobillos, signos claros de grilletes. Algunos cráneos presentan fracturas contundentes, testigos mudos de muertes violentas sin ritual ni entierro digno. El silencio de las sagas no es casual. Los poetas escáldicos eran la voz de los jarls y reyes, encargados de inmortalizar su gloria, no de registrar su brutalidad. En sus versos, las batallas se describen como danzas de acero,
los banquetes como celebraciones divinas, pero rara vez nombran a las mujeres encadenadas junto a las paredes. El silencio, en este caso, es una forma de propaganda. Callar la violencia era proteger el mito del héroe. Las leyes, en cambio, no podían mentir. Los códigos islandeses Gragas o los noruegos Gulating conservan fórmulas frías que regulan el valor de un esclavo, la compensación por su muerte o el estatus de los hijos nacidos de la esclavitud. No describen escenas, pero sus cifras son más elocuentes que cualquier saga. Cada cláusula legal es la prueba de que la esclavitud era práctica cotidiana, no excepción. A finales del siglo XX y principios del XXI, descubrimientos fortuitos sacaron a la luz verdades que los cronistas medievales apenas insinuaron. En 1987, la construcción de un centro comercial en York destapó una fosa con 37 esqueletos femeninos. En 2019, un radar de penetración en Ribe reveló un cementerio con 64 cuerpos, todos mujeres jóvenes, muchos con evidencias de marcas de grilletes. El detalle más inquietante fue que 12 de ellas eran de origen escandinavo, vikingas esclavizadas por otros vikingos cuando los botines extranjeros escaseaban. Esa revelación destruye por completo la visión romántica del vikingo como guerrero noble. Cuando el sistema se volvió demasiado rentable, terminó devorando a sus propias hijas. La máquina de la esclavitud ya no necesitaba enemigos, podía nutrirse de los suyos. Era la economía la que dictaba la violencia, no la gloria. El historiador moderno, al juntar estas piezas, debe leer no solo lo que se dice, sino lo que se oculta. Los huecos en las sagas, las frases breves en los anales, las cicatrices en los huesos, los números en los códigos legales. Todos forman un coro macabro que, unido, revela lo que la literatura épica intentó borrar. En esa sinfonía de pruebas cruzadas, se escucha una verdad que ningún cántico pudo ocultar. La expansión vikinga se construyó sobre cadenas, silencios y fosas comunes. Las novias de guerra no fueron solo víctimas anónimas. Su presencia marcó la vida cotidiana de las comunidades nórdicas. Las mujeres libres que permanecían en las aldeas veían a esas cautivas llegar encadenadas, convertidas en sirvientas o concubinas. El contraste era brutal. Unas tenían voz en las alianzas familiares, podían transmitir herencia, presidir rituales. Las otras eran recordatorios vivientes de lo que ocurría cuando un clan perdía la batalla. Ese miedo tácito disciplinaba incluso a las libres. El matrimonio ya no era solo un vínculo afectivo o político, sino un privilegio bajo constante amenaza. Los inviernos agravaban la desigualdad. Cuando escaseaba la leña, los esclavos eran los primeros en dormir en los rincones fríos de la casa comunal. Cuando faltaba la comida, recibían las sobras o morían de inanición. El invierno era un filtro biológico y social. Los débiles perecían, los fuertes sobrevivían. Pero todos sabían que la prioridad de supervivencia siempre favorecía a los libres. El precio del fuego y del pan se pagaba con la vida de las cautivas. Algunos hijos de esclavas lograban ascender socialmente gracias a la guerra. La cultura vikinga valoraba la valentía en el combate, y un Trallborn que demostraba coraje podía recibir tierras o libertad, pero la mancha de su origen nunca desaparecía. Los insultos sobre sangre servil se transmitían durante generaciones. La memoria del linaje funcionaba como cadena invisible, más duradera que cualquier grillete de hierro. Con el paso de los siglos, las prácticas vikingas se extendieron más allá de Escandinavia. Normandos en Inglaterra tras 1066, piratas eslavos en el Báltico, incluso nobles francos replicaron métodos de captura y comercio. La violencia sexual sistemática, camuflada como costumbre de guerra, sobrevivió porque era rentable y porque servía para consolidar poder. El eco de aquellas noches de banquetes aún resuena en prácticas modernas de trata de personas. La lógica de convertir cuerpos en mercancía, de reducir vidas a cifras en un mercado global,
no pertenece solo al pasado. Hoy, cuando celebramos la imagen romántica del vikingo como explorador intrépido o comerciante audaz, olvidamos la otra cara de esa historia. Las cadenas enterradas en York, los esqueletos con marcas de violencia en Ribe, las leyes que contaban vidas como plata, son recordatorios de que detrás de cada saga heroica se oculta un coro de silencios femeninos, y esos silencios, si no se escuchan, corren el riesgo de repetirse bajo nuevas formas. La gran pregunta que nos queda es incómoda. ¿Qué canciones estamos cantando ahora para cubrir las violencias de nuestro tiempo? Así, como los escaldas omitieron a las esclavas en sus versos, ¿qué relatos modernos omiten a las víctimas de guerras, de migraciones forzadas, de trata? La historia vikinga, con toda su crudeza, es también un espejo, y en ese espejo nos vemos a nosotros mismos, con nuestros propios mitos, nuestras propias complicidades. La mesa del banquete, antaño símbolo de triunfo, puede ser leída hoy como altar vacío, un recordatorio de lo que no debe repetirse. La gloria que se construye sobre cuerpos encadenados siempre termina convertida en ruina moral. Escuchar a las víctimas olvidadas no es un ejercicio de erudición, sino un deber para quebrar los ecos del pasado. Porque solo cuando la memoria rompe el silencio, la historia deja de ser un ciclo de cadenas interminables.